tener los fundamentos, las bases necesarias para eh, tratar de hacer buenas interpretaciones bíblicas, que sea lo más acertado conforme a la palabra del Señor y que de esa manera pues nosotros podamos eh, eh, entender claramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Denme un segundito acá para compartir pantalla. Ok, pantalla 1. Ok. Y déjenme ver si puedo cambiar de... Aquí está. Un segundo, voy a cambiar de conexión para que me vaya mejor. Listo, hermanos. Ok. Como ven ahí en la presentación, perdón, un segundo. Ah, déjame compartir. Acomodando aquí las cosas. Disculpen un segundo, hermano. Y ahora sí vamos a compartir. Compartir. Bien, hermanos, como pueden ver allí, la autoridad bíblica, declaraciones explícitas, claras y sencillas. La idea es que vamos a ir desarrollando lo que es la autoridad bíblica y también evitar de alguna manera u otra cometer el error que se ha cometido a través de los siglos de caer nosotros mismos en la apostasía, pues. Aunque en general las iglesias de Cristo tenemos toda la misma doctrina en principio, sin embargo sabemos que ha habido grandes divisiones por temas doctrinales donde no uno de los grupos, los dos grupos no están bien, pues. ¿Ok? Porque Dios es uno y Él quiere que todos pensemos lo mismo y Dios es Dios de orden. Sabemos, la semana pasada estuvimos hablando de la apostasía y cómo la apostasía fue entrando en la iglesia de Cristo del primero, segundo, tercer siglo y cómo finalmente se terminaron desviando de la verdad. Y hoy no es diferente, hermanos. El peligro que hay de que una iglesia de Cristo, de que un cristiano individualmente y una iglesia de Cristo completa pueda apartarse del patrón bíblico. Entonces, esa es la intención del estudio. Entonces, vamos a ir viendo la manera o la forma en que podemos interpretar la Biblia y comprender, pues tener como los fundamentos para, como dije anteriormente, hacer una buena interpretación bíblica. Para entender el error que cometen algunos hermanos al interpretar la Biblia, así como la secta religiosa, pues es necesario comprender cómo nos habla Dios en su palabra y qué nos enseña a través de ella. O sea, Dios, hermanos, no hizo un libro que fuese complicado o que fuese exclusivo para un grupo de hombres y mujeres preparados, entendidos de la palabra y que solamente ellos lo pudieran entender. Eso es parte de lo que era la doctrina católica que la introdujeron en el siglo 800 al 1000, de que solamente los sacerdotes y los más avanzados dentro de la Iglesia Católica podían comprender la palabra del Señor y que el laico, o sea, el laico era el pueblo normal, sin muchas letras, realmente no podían entender la palabra, o sea, se iban a volver locos. Eso era lo que ellos querían vender, pues. La palabra nos advierte contra la apostasía, que no es más que desviarse de la verdad.
que es creer y seguir falsas doctrinas. Millones de personas han trastornado su fe, perjudicadas por falsas enseñanzas, doctrinas de demonios. ¿Qué quiero decir yo con esto, hermano? Muchas personas, hermano, millones de personas están buscando sinceramente a Dios, pero el problema es que no se preocupan por discernir correctamente la palabra del Señor. A veces hay varios factores que producen o que crean que las personas se aparten de la fe cuando en el fondo ellos creen que sí están en los caminos del Señor. ¿Ok? Entonces, existen personas que quieren que la palabra se adapte a sus deseos y expectativas. Y esto es uno de los factores que más afecta la interpretación bíblica, porque muchos quieren adecuar la palabra a su conveniencia y para lograrlo buscan también maestros que les digan las fábulas que quieren escuchar y así justificar sus creencias y sus obras. Por eso es que lamentablemente nosotros podemos notar cómo a veces hay maestros que arrastran muchas personas. ¿Pero por qué las arrastran? Porque estén diciendo la verdad. Generalmente las arrastra porque les está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Otros se descuidan confiando en sus líderes religiosos, en la religión de su familia. O sea, no es que quieran que les acomoden la palabra a su conveniencia, no es que estén interesados en ellos torcer la escritura, sino que creen fielmente en sus líderes religiosos y creen que estos hombres les están enseñando la verdad, pues. ¿Ok? Y bueno, dejan de usar la palabra como su guía de fe y de vida, pues, lamentablemente. Vemos religiones que ya no es la Biblia la que dirige su doctrina, su organización. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen libros, tienen revistas. Los adventistas insisten en los libros de Elena de White, los mormones con los libros del Mormón y de los libros que escribió Joseph Smith, que lo ponen a la par de inspiración divina a la palabra del Señor. Entonces, difícilmente, hermanos, vamos a conseguir personas que acepten la palabra de la manera como Dios la dice. Solamente un pequeño grupo reducido realmente son los que terminan aceptando la palabra tal como Dios la dice. Le tratan de dar el sentido correcto. Y esto, pues, somos nosotros. Sin embargo, dentro de nuestros grupos, em, dentro de la Iglesia del Señor, también vemos divisiones doctrinales que perjudican gravemente la comunión entre la hermandad, pues. Entonces, nos dice segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice, te encarezco. O sea, te encarezco, te pido, te suplico, te exijo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nombra a Dios y nombra a Jesucristo, está como poniéndolos por testigos. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que esté a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué le hacía esta solicitud tan encarecida a Timoteo y ponía a Dios y a Jesucristo como testigos? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esto es un problema, hermanos, que no es eh, pequeño dentro de la iglesia del Señor. Ya en el primer siglo, cuando estaban los apóstoles, muchos trataron de introducir falsas doctrinas y eran grupos que eran cristianos, eran siervos del Señor, pero querían introducir sus propias doctrinas. Y no es nuevo porque ya sabemos que ya para el año 300 de existir la iglesia, en el siglo IV, perdón, pues ya la apostasía había avanzado bastante a pasos agigantados dentro de la iglesia del Señor, como estuvimos viendo la semana pasada.
Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4, nos dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. O sea, eso que dice la Reina Valera, aquí en la Nueva Versión Internacional, dice, no tolerarán la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, van a rodearse de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso es algo que hoy lo vemos claramente, hermanos, cómo las religiones confunden el camino del Señor para muchas personas que lo están buscando, porque se hacen pasar como que son seguidores de Cristo, como cristianos, como que respetan la palabra del Señor y muchos caen en sus trampas. Entonces, no estudian la palabra con una actitud correcta y siempre logran conseguir apoyo a sus creencias, aunque tengan que torcer las escrituras y conseguir maestros que le confirmen lo que quieren creer. Pedro los llama indoctos o inconstantes, ¿no? Los indoctos es los que no tienen conocimiento, pero los inconstantes son los inestables, hermano. Los vacilantes, los que no les gusta que si Dios dice tal cosa, no les agrada, entonces prefieren que acomodar la doctrina a su conveniencia. Y eso hay bastante, hermano. Erudito, con conocimiento, sin conocimiento, pero generalmente lo más peligroso dentro de la iglesia del Señor no son los de poco estudio, no son los que no saben mucho, los más peligrosos son los que tienen más conocimiento, porque tienen la capacidad de utilizar la palabra, a veces manipularla para tratar de darle un concepto y un apoyo a su doctrina. ¿Ok? Entonces, esto pasa con la hermandad, pues. Existen varias doctrinas erradas o falsas que han hecho apostatar a cristianos como a iglesias completas. ¿Ok? No estoy hablando del mundo religioso, sino estoy hablando de la iglesia del Señor. Y fíjense que estas doctrinas tienen que ver, por ejemplo, la misión o responsabilidad de la iglesia es algo que ha causado división dentro de la iglesia del Señor. El uso que se hace de las ofrendas es otro problema que hay dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? La centralización de fondos y recursos en una iglesia central, pues. El evangelismo social para tratar de rescatar a las personas o traerlas a Cristo, no por la palabra, no por el evangelio, sino por medio de comidas o cosas que se les da. El matrimonio y segundas nupcias también es un gran problema, no solamente con los hermanos que nosotros llamamos institucionalistas o liberales, sino también dentro de los hermanos fieles, también este es otro problema, un tema que tiene muchas espinas, pues. La autonomía de la iglesia también, muchas iglesias del Señor han cedido su autonomía a una iglesia central. El institucionalismo, o sea, instituciones que hacen el trabajo que debe hacer la iglesia patrocinadora, instrumentos musicales han sido introducidos en algunas iglesias de Cristo y los cambios en el papel de la mujer en la iglesia también. O sea, hay iglesias eh, que han permitido que las mujeres, por ejemplo, ya puedan servir la cena, ayudar, inclusive tengo entendido que ha habido iglesias que han nombrado a mujeres con el cargo de ancianas, iglesias que se hacen llamar de Cristo, ¿ok? Entonces, hay premisas, hermanos, que usan muchos hermanos para sacar conclusiones erradas o para poder llegar a las conclusiones que ellos quieren, ¿no? Una de ellas es, algunos hermanos usan algunas premisas, ok, lo que Dios no prohíbe explícitamente o claramente puede ser practicado por el cristiano. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, hermanos, que el tema de la bebida y del vino es un tema que de alguna manera eh, causa controversia dentro de la hermandad? Hay hermanos que piensan que se puede beber licor y hay otros que no. ¿Ok? ¿Y en qué se argumentan estos hermanos para decir que sí se puede beber licor? En el hecho de que
explícitamente la palabra no dice no beban vino en absoluto, sino que dice que no se emborrachen, dicen otras cosas. También hay hermanos que son muy preparados en la palabra, que también dicen que no hay problema en fumarse un habano, que no hay problema en practicar ciertas cosas. ¿Y por qué? ¿Cuál es su premisa? Porque la Biblia no lo prohíbe. Si usted va a buscar en la Biblia si prohíbe el uso del tabaco, explícitamente no lo va a conseguir, pues. Entonces hay hermanos que dicen, mire, la Biblia no dice que no. Al no decir que no, podemos practicarlo. Otra de las cosas es, eslogan de ellos es que lo que Dios manda al individuo también lo puede hacer la iglesia. Y con esto, pues ellos justifican, por ejemplo, el uso de las ofrendas. ¿Qué quiere decir? Nosotros como individuo, hermanos, podemos ayudar a quien querramos, sea cristiano, no sea cristiano, a quien nosotros deseemos y tengamos la misericordia de ayudar, nosotros con nuestro dinero podemos ayudarlo. Pero ¿qué dicen ellos? Que la iglesia, si el individuo lo puede hacer, también la iglesia, pero ya sabemos que la iglesia, la ofrenda no puede ser usada sino para las cosas de la iglesia y para los santos de necesidad. Entonces, con esto ellos han quebrantado la regla o las normas que Dios ha puesto en su palabra y usan las ofrendas para cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa es hacer eventos sociales, cenas, Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Niños, hacer paseos, hacer actividades deportivas, bueno, y cualquier cantidad de cosas para los cuales usan la ofrenda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos nosotros interpretar la palabra del Señor? ¿Cuál es la manera más adecuada para que nosotros no fallemos a la hora de interpretar la palabra de Dios? ¿Ok? Entonces, hay algunas cosas que debemos considerar. Primero, que la palabra hace, en algunas partes, hace declaraciones explícitas, claras y sencillas, o sea, son fáciles de entender. ¿Ok? Este es el punto que vamos a ver hoy, vamos a desarrollarlos ya hacia el final. Eh, la palabra hace declaraciones que son explícitas, hermano, claras, o sea, sencillas de entender. Por ejemplo, la deidad de Cristo es una de ellas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos esas declaraciones que son tan claras, sencillas, pues nosotros sencillamente debemos creer en eso, pues. Y eso a veces es el problema. ¿Por qué muchos no creen la deidad de Cristo? Porque se complican en sus pensamientos, en sus análisis y obvian lo más sencillo, que es la manera tan sencilla en que Dios nos muestra la deidad de Cristo. Hay declaraciones muy explícitas y claras de la deidad de Cristo. Hay también otras que no son tan fáciles, pero que se pueden deducir. Pero finalmente la palabra en muchas partes nos enseña que Cristo es Dios. ¿Ok? Después hay mandamientos directos, hermano. ¿Ok? Estos mandamientos directos pueden ser genéricos o específicos. O sea, genérico es que no pone límites en cómo hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, ir por todo el mundo, id y, se me olvidó el texto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que hacer discípulos, pero no dice cómo. O sea, sencillamente sabemos por Marcos que tenemos que predicar el Evangelio. Pero si tenemos que ir en burro, en caminando, a pie, descalzo, ahí Dios nos da libertad, pues. Y hay mandamientos que son específicos también, que no hay cómo evitarlos o cómo salirse de ellos, porque ya cuando nos vamos más allá de lo que enseña Dios, pues terminamos violentando el mandamiento de Dios. Otra manera, hermanos, es por el silencio de Dios. El silencio de Dios es muy importante, hermanos, y es una de las cosas que más se descuidan, porque muchos argumentan que Dios no lo dijo. Pero el silencio de Dios, hermanos, implica que cuando Dios da una orden, hermano, un mandamiento, él no dice
todo lo que no se puede hacer o que se debe hacer. Él sencillamente da el mandamiento. Ok, y esto, una manera de entenderlo es cuando nuestros padres o nuestras madres nos mandaban al abasto, aquí en Venezuela le dicen bodega, lugar donde se podía comprar algunas cosas, y lo mandaban a uno de muchacho y le decía, mira, dile que me traiga tanto queso y 2 cebollas. Cuando las madres de nosotros nos daban esa orden, no necesitaban decirlo, mira, no vayas a traer caramelo, no vayas a traer refresco, no vayas a traer papa, no vayas a traer cigarrillo, no vayas a traer arroz, o sea, no, con que diese las instrucciones de qué es lo que quería, lo demás quedaba excluido. Eso es lo que se llama el silencio de Dios. ¿Ok? Entonces, el silencio de Dios es cuando Dios ordena algo y ya dio instrucciones de qué es lo que quiere, pero no necesita mencionar lo que no quiere. El ejemplo apostólico, hermanos, también es importante. Generalmente el ejemplo apostólico se hace firme en lo que hay que practicar cuando está apoyado por mandamientos directos. Esto ya lo veremos más adelante, ¿no? El ejemplo de los apóstoles, que lo que ellos hicieron, pues nosotros tenemos que imitarlo en las cosas que son correctas, ¿no? Y la otra es por implicación, infiriendo, deduciendo la enseñanza o la voluntad de Dios. O sea, a veces no son tan claras lo que Dios está mandando. Entonces, debemos analizar, debemos profundizar para tratar de inferir, o sea, de deducir lo que Dios está transmitiendo en alguna parte de la palabra. ¿Ok? Entonces, debemos seguir algunas reglas, hermano, para, para poder lograr esto. Una de las reglas, hermanos, es que debemos respetar y entender el contexto. ¿Ok? El contexto siempre es importante en aquellos versículos o aquellas porciones de la palabra que no son tan claras. ¿Ok? Generalmente el contexto nos ayuda a comprenderlo. Entender el mensaje detrás de los simbolismos o figuras que son usados en la palabra. Esta es otra parte interesante, hermano. Dios usa lo físico, lo material, lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, Dios los usa para explicarnos lo espiritual, para explicarnos el mundo invisible. Entonces, cuando a veces Dios está usando algunas expresiones, sencillamente son símbolos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Por ejemplo, la Biblia habla de que Dios tiene manos, de que tiene un corazón, de que tiene ojos, y lo describe como los seres humanos. Ahora, quiere decir que Dios tiene un corazón como el de nosotros, que es un corazón de carne, un corazón que bombea sangre. No, hermanos, es un simbolismo. Entonces, muchas de las cosas que hay en la palabra de Dios, Dios usa el simbolismo de la realidad que nosotros conocemos, la figura de lo que nosotros conocemos para ayudarnos a comprender la palabra del Señor. ¿Ok? Y otra cosa que debemos entender es que también debemos buscar el sentido correcto de las palabras en su idioma original, teniendo cuidado porque esa práctica de buscar el significado de la palabra en su idioma original es también lo que se ha usado para torcer las escrituras, hermano. Es lo que se ha usado. Así como hay eruditos que profundizan en la palabra y le sacan el sentido correcto, también hay algunos que van y le dan la vuelta y terminan concluyendo lo contrario porque también manipulan y manejan la palabra de Dios. Entonces, para nosotros interpretar correctamente la palabra del Señor, hermanos, debemos seguir la regla que nos dice la primera carta de Pedro. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Si alguno va a hablar de las cosas de Dios, se supone, hable conforme a lo que la palabra de Dios diga, no conforme a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a lo que nos gustaría. Porque por esa razón es que se ha torcido mucho la escritura, porque no está hablando o no se está transmitiendo el mensaje de Dios, se está transmitiendo los propios pensamientos, deseos a veces del que está enseñando. Entonces, ¿qué requerimos? Una actitud humilde, sumisa, debemos despojarnos de todas esas ideas preconcebidas,
porque eso es una de las cosas que impiden que muchos cristianos crezcan rápidamente. Ya ellos tienen una idea, ya ellos vienen con algo que han creído toda su vida. Cuando leen la Biblia y la leen y se les explica, no lo entienden, no lo aceptan, porque no va con su creencia, no va con sus ideas, con su posición que ya ha preestablecido. Entonces, ¿qué hace eso? Impiden que veamos la verdad y de la propia carnalidad, pues que es mal consejera. Entonces, debemos tener cuidado. Entonces, debemos tener sentido común, hermano, para razonar y comprender correctamente la palabra del Señor. Eso es importante. Una regla que debemos tomar siempre es que la palabra no se contradice, hermano. Si nosotros estamos deduciendo una doctrina, sacando una enseñanza, si estamos llegando a conclusiones, pero eso contradice otros pasajes bíblicos, no, tenemos que echar para atrás, hermano. Tenemos que volver a revisar por qué hay un conflicto con otras partes de la palabra. Eso es el contexto general. Entonces nos dice primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, cuando nosotros predicamos correctamente la palabra del Señor, a quien estamos dándole glorias a Dios. Pero cuando nosotros predicamos nuestros propios pensamientos, lo que me dijo fulano de tal, lo que me dijo el hermano Mario, lo que me dijo el hermano Pedro, entonces resulta que estamos siguiendo es a hombres y le estamos dando la gloria a hombres, no a Dios. Otras versiones lo dicen de esta manera, ¿no? Si hablamos, sea según de la voluntad de Dios, no de acuerdo con lo que nos gustaría, a nuestros perjuicios ni a nuestra conveniencia. Debemos pensar y creer y hablar conforme o de acuerdo con la palabra. Entonces, las otras traducciones que le comenté antes dice, si alguno va a hablar, hable como si estuviera expresando las mismas palabras de Dios. Si alguno va a hablar de las cosas del Señor, hable como si estuviera expresando las mismas palabras de Dios. Otra traducción dice, si alguno habla, que hable como si fuera las sagradas declaraciones formales de Dios. Entonces, por eso, hermanos, cuando uno dice yo creo, a mí me parece, fulano de tal dijo, cuando entonces recurrimos a otros hombres para apoyar nuestras ideas, entonces como que le quitamos fuerza a la palabra del Señor, porque lo que prevalece, lo que debe prevalecer es la palabra del Señor. Si usted y yo hemos estudiado bien la palabra del Señor, no debemos por qué estar diciendo, no es que a mí me parece, no es que yo no creo, es que, es posible, porque ya cuando decimos eso es que ya son opiniones y no son realmente lo que nosotros hemos podido discernir correctamente de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, no es lo que deseamos, no es lo que nos gustaría que fuese, ¿verdad? No son nuestros perjuicios ni nuestra conveniencia. Nosotros debemos pensar, creer y hablar conforme o de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Esto es importante. Según de Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tenemos que empezar por nosotros mismos, hermano. O sea, no pensemos que solamente, no, voy a hablar con esos evangélicos y los voy a convencer y les voy a mostrar que están equivocados. No, primero tenemos que nosotros llevar nuestros propios pensamientos a lo que es la obediencia a Cristo, a lo que es la palabra del Señor y evitar, ¿verdad? Volvernos altivos y no darle la interpretación correcta a la palabra. ¿Ok? Porque a veces cuando sabemos mucho, el conocimiento envanece, que pensamos que sabemos mucho, que somos duchos, y debemos tener cuidado, porque finalmente quien tiene que hablar es Dios y no nuestros pensamientos. Cuidarse, hermanos, de no pensar o creer más de lo que está escrito. ¿Ok? Hay verdades que han sido reveladas en la palabra de Dios de manera general, sin mucha información algunas,
otras son explícitas, que nos ayuda a entender fácilmente, pero es lo que Dios ha querido dar. La curiosidad lleva a algunos a tratar de aclarar o entender lo que Dios nos dice. De esta manera se cometen al menos 2 errores o más. Y esto es importante, hermano, porque eh, a veces se va más allá de lo que la palabra dice. A veces vemos doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico y sin embargo se repiten, se repiten y se repiten. Se argumenta. Cristo dice las cosas a veces de una manera clara y sencilla y entonces le damos la vuelta y buscamos y nos metemos y nos vamos al origen de la palabra, nos vamos a alguna versión bíblica que nos ayude para tratar de contradecir lo que Cristo dice claramente. ¿Ok? Debemos tener cuidado. El primer error es pensar más de lo que está escrito, hermano. ¿Ok? Lo que Dios reveló, reveló, hermanos. ¿Ok? Hay cosas que nosotros no debemos ir más allá en la palabra. ¿Ok? Pensar cosas que, no, que la palabra no nos dice ni nos ha sido revelado. 1 Corintios 4:6 nos dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros, para que en ellos, Pablo, Apolo y todos los que enseñaran, dice, en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No se vayan más allá de lo que Dios enseñe. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y es eso del problema del conocimiento envanece. A veces la ignorancia también envanece. Pero debemos tener cuidado porque nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Ok? Como dice Pablo aquí, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y lo mismo en el antiguo pacto, o sea, en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que Dios quiso revelar, hermano. Está bien. Hay cosas que Dios no ha revelado. No podemos ir más allá de eso. ¿Ok? Porque ya empezamos a especular. Y cuando especulamos, hermano, lo más seguro es que estamos fallándole a Dios. El segundo error, hermano, que se comete es agregarle o quitarle lo que Dios dice, lo que nos expone a la condenación eterna. O sea, le ponemos o le quitamos. Algunos le quitan por conveniencia, otros le agregan por conveniencia. ¿Ok? Y no es algo que sea extraño a nosotros, eso lo hemos visto mucho, hermano. ¿Ok? Hay hermanos que le quitan a la palabra y hay otros que le agregan más de lo que dice la palabra. Se nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. ¿Okay? Entonces, veamos el primer punto de la manera como nosotros debemos buscar la manera de interpretar la palabra y es entender que hay declaraciones explícitas, claras y sencillas de Dios, hermano. Hay cosas que Dios dice que son muy claras, hermano. No necesitan ni estudiar ni profundizar mucho, sino que las dice y punto. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita y vamos a ver algunos ejemplos. La palabra contiene enseñanzas que son claras y sencillas, fáciles de entender, con la actitud correcta. No son mandamientos, no son cosas que debamos hacer o no hacer. Es solo información que debemos creer, hermano. O sea, es como alimentando nuestra fe. ¿Ok? Son cosas que son necesarias para nuestra fe. Y que, bueno, de alguna manera, si estamos hablando de creer, pues debemos entender que es una manera de obedecer, pues. Creer es obedecer a Dios. Cuando no creemos, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, por ejemplo, la existencia de Dios, ¿verdad? Eso lo declara la Biblia por toda
la palabra del Señor. Su deidad, igualmente. Su propósito, también. Jesucristo y su salvación, también lo habla mucho el Nuevo Pacto. Y también el libro de Isaías y algunos otros profetas que hablaron del Mesías. El Espíritu Santo, también la Biblia nos muestra. El cielo y el infierno, también Cristo lo habló. Vida después de la muerte, también nos lo enseña la palabra. Y todas estas cosas tienen declaraciones sencillas que nos ayudan a nosotros a tener una fe bien fundamentada en las cosas del Señor. De repente, de estos puntos que estoy nombrando, habrá algunos que no son tan fáciles. O sea, hay algunas partes de la Biblia que no son fáciles de entender, pero nosotros, ¿verdad? Debemos buscar la manera de discernirlo correctamente. Ejemplo de declaraciones explícitas, claras y sencillas, hermano. Por ejemplo, la existencia de Dios como creador. Cuando usted y yo leemos Génesis, hermano, ahí mismo nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más requerimos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la declaración más sencilla y clara que hay. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo eso? Dios. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ok? Son declaraciones sencillas. Por ejemplo, aquí dice que todo esto lo hizo en un día. Pues. Ya nosotros si nos ponemos a que si un día son 1000 años, que no sé, que pasó tantos siglos, que pasó tantos millones de años, ya nos estamos yendo más allá de lo que la palabra nos enseña sencilla y claramente, hermanos. Otra declaración sencilla de la palabra, la creación se sustenta o se sostiene y funciona por la voluntad de Dios. Esto lo sabemos nosotros y no es algo que nosotros eh, requerimos profundizar. Hay porciones de la Biblia que nos dice eso claramente. Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y su producto, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que moran, a los que por ella andan. ¿Qué está diciendo acá, hermanos? Que Dios es el creador de los cielos y el que los despliega. Él extiende la tierra y sus productos, o sea, lo que es todas las cosas que necesitamos nosotros para la vida. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, o sea, usted y yo respiramos, hermano, porque Dios nos da aliento. Y dice, y espíritu a los que por ella andan. ¿Por qué nosotros podemos respirar, hermano? Porque Dios creó el oxígeno, creó la atmósfera, creó todas las condiciones para que nosotros pudiéramos vivir acá. Entonces son expresiones muy sencillas, hermano. No tienen complicaciones. Después, Jesucristo participó en la creación y por medio de él las cosas subsisten. También nos dice, entonces vemos la deidad, pues vemos que Dios es el creador, pero Jesucristo también es el creador. Y son declaraciones muy sencillas. ¿Por qué las religiones del mundo se enredan tanto en estas grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios? Porque tiene su posición. No quieren aceptar, por ejemplo, que Cristo es Dios, algo que ya había surgido en el siglo, creo que siglo II o III, con un hombre que se llamaba Arriano, que él decía que Cristo no era Dios. Pues. Y hoy en día, los seguidores de ese Arriano se hacen llamar testigos de Jehová. Pues. Entonces nos dice Colosenses 1, del 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjense lo que dice tan fácil. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Son declaraciones muy sencillas, hermano.
fáciles de entender. Y eso es lo que nosotros debemos comprender y eso debemos fijarlo porque siempre vamos a conseguir personas que van a querer contradecir la palabra. Yo siempre me acuerdo de Marcos cuando uno habla con los evangélicos que dicen que la salvación es sola por fe. Entonces yo le digo, bueno, usted dice que sigue a Cristo. Me dice, sí, yo sigo a Cristo. Y le digo, si usted sigue a Cristo, porque usted no respeta lo que Cristo dijo, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A quién cree usted? ¿A su pastor o a su maestro o a sus libros o cree a Cristo? Cristo lo está diciendo aquí claramente. ¿Por qué tanta dificultad? Y entonces generalmente se quedan callados y no les gusta que uno le refute su error. ¿Qué más nos enseña la palabra, hermanos? Que estoy hablando de unos ejemplos, hermanos. No vamos a verlo todo porque tendríamos que leer toda la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Lo dice explícitamente, lo dice claramente. Podemos decir que se puede entender de una manera sencilla. ¿Será que es complicado lo que vamos a leer ahorita? Fíjense lo que dice acá en 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿no? Para conocer al que es verdadero, que es el Padre. Pero fíjense lo que dice a continuación. Y estamos en el verdadero. Ahora, ¿a quién dirige ahora la expresión? En su Hijo Jesucristo y dice y afirma, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, fíjense que esta declaración dice clara y sin poder torcerlo que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, son declaraciones muy sencillas, hermano. La, la Biblia, el lenguaje actual dice, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. ¿Ok? Está bien. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. ¿Ok? Más adelante, en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y fíjense la afirmación sobre Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Es Cristo Dios? Pues aquí están las expresiones muy sencillas. Hay más versículos que nosotros podemos usar, que hay que discernirlos, hay que compararlos, hay que leer el contexto que también demuestran la deidad de Cristo. Pero estamos leyendo versículos muy fáciles de entender por cualquiera. La Biblia textual lo traduce así. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Fíjense que Pedro también nos da esas afirmaciones sencillas, según de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ok? Porque la expresión es muy clara y muy sencilla. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La manera como está construido está hablando de que Cristo es Dios. Otra manera que se hubiese construido es por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero sin embargo, aquí la expresión está muy clara. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? Declaraciones sencillas que nos permiten entender la palabra sin mayor complicación. Esto tal vez es lo más sencillo. Sin embargo, siempre debemos tener cuidado, como dije, de que no establezcamos o creamos doctrinas que contradicen a la misma palabra, porque de eso está lleno el mundo y también la iglesia del Señor está pasando por la misma situación. La Biblia textual lo traduce correctamente, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Mesías, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador. La Biblia textual es una Biblia que trata de poner las palabras tal como van, pues en el sentido que van. Pues. Por eso a veces es buena usarla para
comprender algunas porciones de la Biblia que de repente pudieran ser complicadas. Entonces, para concluir, hermanos, es importante tomar en cuenta estos principios para no errar como muchos lo hacen. Hay verdades reveladas por Dios que nos permiten conocer a Dios, quién es, cómo piensa, qué ama, qué aborrece, cuándo bendice y cuándo castiga, saber de Jesús, nuestro Salvador, y muchas otras cosas que son parte importante de nuestra fe. Son declaraciones explícitas y fáciles de aceptar si nos despojamos de la carnalidad, del prejuicio y de los errores doctrinales que aún nos acompañan, hermanos, a veces. Es necesario analizar estas declaraciones tomando todo el contexto bíblico inmediato y lejano. Esto lo estudiaremos posteriormente, hermanos. Entonces, con esto termino esta lección, la número 2, hermanos. Espero que les pueda ayudar y entender, pues, que es necesario estudiar la palabra con un corazón limpio, con una mente abierta y con la disposición de aceptar las cosas como Dios las dice. Gracias, hermano. Hermano Jaime o hermano Miguel.